información internacional en voz de nuestro editor internacional, Carlos Grey. ¿Cómo están? Buenas tardes, buen viernes para todos. Menos para los que puedan aparecer en la lista de Epstein, en los documentos que acaban de ser publicados. Los medios a esta hora en Estados Unidos, todos, uno revisa los portales de CNN, el New York Times, el Washington Post, están todos con una redacción que dice en desarrollo y nuestros equipos están revisando los documentos. Pero hay nombres nuevos porque esta no es la primera revelación de los documentos del caso Epstein, donde siempre son los mismos nombres, los que aparecen pero sin tener ninguna implicancia, según lo que se sabe hasta ahora, en los delitos que se le ha atribuido a Jeffrey Epstein. Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés también, Richard Branson, son algunas de las figuras más reconocidas que uno habitualmente ve ahí que tienen algún tipo de relación con esos documentos, pero insisto, sin que se haya comprobado hasta el momento algún vínculo con las actividades ilícitas en las que participaba Jeffrey Epstein. Claro, la mayoría dice lo mismo que dijo Donald Trump en su momento, que sí, fui cercano, fui a algunas fiestas, conversé con él, el video era evidente, pero nunca supimos lo que había detrás de estas fiestas, dice Donald Trump, y dice la mayoría de quienes han resultado publicados, cuyos nombres son publicados en estos documentos, digamos. Y dicen generalmente que, claro, todo esto era parte de un esquema oculto por parte de Epstein y de Ghislaine Maxwell, su pareja entonces. Pero en definitiva lo que hay ahora es que están publicados más de 3 millones de páginas de documentos. Esto es más que cualquier otro momento en el que se hayan reconocido y también publicado otros antecedentes del caso Epstein. El vicefiscal general Todd Blanche ha dicho en una rueda de prensa que son 3,5 millones de páginas, 2.000 videos, 180.000 imágenes. Hasta ahora, lo que es más evidente que han podido ver rápidamente los medios es que hay grandes cantidades de pornografía comercial, imágenes que fueron incautadas de los dispositivos de Epstein, computadores, teléfonos, pero que no necesariamente él tomó, sino que guardó de otros portales que tenían que ver con la pornografía. Todo esto en el marco de una revelación que se aprobó por parte del Congreso en noviembre pasado, una ley de transparencia que obliga al Departamento de Justicia a difundir todos los archivos en su poder. En algún momento Donald Trump se negaba a esto, después dijo, bueno, ya aprobemos esto, pero siempre el nombre de Donald Trump aparece en medio de documentos tachados, que no son del todo revelados íntegramente. Bueno, habrá que ver qué ocurre ahora con el presidente de Estados Unidos y estos millones de documentos, porque hasta ahora apenas se menciona a Donald Trump. Claro, y que generó, recuerdas, Carlos, en su momento un quiebre en el movimiento MAGA entre los seguidores de Donald Trump, entre quienes exigían que se hicieran públicos estos documentos y también las resistencias que tú ya describías, que tuvo ahí Donald Trump inicialmente cuando se le estaba pidiendo ahí que publicaran estos documentos. Ahora también desde el Departamento de Justicia decían que no había ningún intento por encubrir el nombre de Donald Trump en estas publicaciones, que era parte de lo que habían señalado anteriormente los demócratas. Exactamente. Porque a propósito de lo que tú mencionabas de estos pasajes en los que el nombre de Donald Trump aparece tachado. Así es. Bueno, hay que ver entonces, las próximas horas pueden ser esenciales para saber qué es lo que dicen esos 3,5 millones de documentos del caso Epstein. Otro caso en Estados Unidos de gran connotación pública tuvo información reciente nada más, porque esta mañana la justicia de Estados Unidos bloqueó la posibilidad de que los fiscales federales pidan la pena de muerte para Luigi Mangione, el acusado, este joven, de asesinato. Y claro, lo cierto es que él está acusado de matar al CEO de la empresa United Healthcare, Brian Thompson, de la empresa de aseguradora de salud. Bueno, lo cierto es que la magistrada lo que dice respecto del cargo de asesinato es que la acusación es defectuosa técnicamente, es la forma en la que se acusa de asesinato a Luigi Mangione la que no da lugar, y por lo tanto se elimina ese cargo eventualmente. Hay que volver a presentarlo. Por ahora solo están en pie los cargos de acoso hacia esta persona, que conllevan, eso sí, un castigo máximo de cadena perpetua, pero ya no sería condenado a muerte Luigi Mangione. Importante información en medio de un día en el que además se supo que hubo una persona que intentó infiltrarse en la cárcel donde está Luigi Mangione para liberarlo. Se hizo pasar por agente del FBI, entró a ese lugar
solamente armado de una máquina, de estas ruedas para cortar pizza. Esa era su arma. ¿Ya? Esto es lo irrisorio del caso. Y alcanza a ingresar al lugar sin que muchos agentes lo descubran, digamos. Pero después de un rato, y antes de que llegue a acceder a la celda donde está Luigi Mangione, finalmente este hombre es capturado y detenido, y se supo entonces que su intención era liberarlo de su prisión. Claro, ha habido una serie de movimientos que han intentado al menos exculparlo de este crimen. Claro, incluso personas que lo ven como un justiciero, quizás en uno de los aspectos ahí más controvertidos, una vez que se hizo público este caso, porque incluso hubo personas que se habían tatuado el rostro de Luigi Mangione, que decían que él en el fondo había hecho justicia, según lo que consideraban algunos, por los abusos de las compañías de seguros. Y ahora, según lo primero que se conoce, esta persona estaría ahí entre quienes ven a Luigi Mangione como un héroe, que ahí también ha generado mucha discusión al interior de Estados Unidos, su figura que ha sido tremendamente controversial. Mike Anderson es el nombre de este hombre de 36 años que se presenta en la cárcel de la ciudad de Nueva York. Dice: tengo una orden judicial para liberar a Mangione. Eso ya claramente no era muy creíble. Pero de todas maneras se alcanzó a ingresar al lugar antes de que la justicia pudiese detenerlo. Donald Trump mantiene el asedio cada vez mayor sobre Cuba, en declaraciones, pero también en medidas, entre ellas anunciando que podría haber aranceles para todo aquel estado que pueda eventualmente comprar el petróleo y llevarlo a Cuba, digamos, enviarle petróleo y suministrarlo a Cuba. Ustedes saben que lo que busca precisamente Donald Trump es asfixiar al régimen cubano respecto de los envíos de petróleo que hasta hace poco tiempo iban por bastante flujos hacia Cuba desde Venezuela. Eso ya quedó cortado, pero ahora hay otros países que eventualmente le pueden enviar petróleo. Lo que ha dicho Donald Trump es que él busca cerrar la llave completamente de los barriles que llegan a la isla. Claro, y que eso pueda conducir luego a la caída del régimen. Ese es el objetivo final, y donde ahora está además amenazando con imponer aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, sin especificar bien qué países ni tampoco cuál sería el porcentaje de ese arancel. No, sabemos que Donald Trump suele tener estas alocuciones donde no entrega muchos detalles y después aparecen otras entidades u otros representantes del gobierno que entregan estas especificaciones. Pero lo cierto es que Cuba está en una crisis energética desde hace ya más de un año, cada vez más profunda, y la presión queda entonces también no solo sobre Cuba, sino también sobre México, porque México ha sido un salvavidas energético para Cuba, en estas últimas semanas sobre todo. Y a la presidenta Claudia Sheinbaum, el propio Donald Trump lo ha emplazado a también no ser solidario con la nación caribeña, y en medio de esto, claro, y la relación con Trump, que es bastante sólida y fluida entre Trump y Sheinbaum, bueno, las cosas se empiezan a enturbiar. Entonces ahora se genera la percepción de que Donald Trump busca asfixiar a Cuba. Se lo preguntan, de hecho, a Trump, y él dice: no, esa palabra es muy dura, no es lo que intento hacer, pero es que no van a poder sobrevivir, dice. Y ahí uno no entiende entonces cuál es la diferencia entre un concepto y otro. Lo cierto es que es muy duro el momento. Y con Claudia Sheinbaum, que queda ahí en una encrucijada por esta presión, porque ella también ha salido a decir que la decisión de enviar petróleo a Cuba es una decisión soberana de México, que se tiene que respetar, según ahí sus propias palabras. Veremos lo que pasa el fin de semana también con la isla. Mientras tanto, Donald Trump confirma